¿Qué nos enseña Dios con relación al bautismo? Esta es una pregunta interesante que nos debemos hacer cada uno de nosotros. Poder entender y conocer qué es lo que Dios nos ha enseñado al respecto, y no las cosas que nos puedan enseñar otras personas, creencias humanas, algunos credos religiosos, sino que lo importante es ir a la fuente original de la enseñanza, y esa es Dios. Por lo tanto, en este video estaremos revisando a través de las Escrituras qué es lo que Dios nos ha enseñado respecto a este importante acto que es el bautismo. Antes de entrar de lleno en el tema, queremos traer a cotación este versículo de Hebreos capítulo número 1, versículos 1 al 2, y que nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En este párrafo podemos ver de que Dios antiguamente había hablado a través de los padres en la edad patriarcal. Después habló a través de los profetas en la edad mosaica. Pero en estos postreros días, es decir, en la época que estamos viviendo hoy, que es la edad cristiana, Dios nos ha hablado a través de Cristo, a través de Él que es el heredero de todo. Y agrega el versículo y termina el versículo diciendo, por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, es la palabra de Cristo, es su enseñanza, es la que Él le entregó a los apóstoles, la que vamos a analizar para poder conocer sobre este tema del bautismo. Por lo mismo, es en las Escrituras el único lugar en donde nosotros podemos encontrar la verdadera enseñanza del bautismo. Es en ella en la cual vamos a poder conocer qué es lo que Cristo enseñó, qué es lo que los apóstoles nos han enseñado, cuáles son los ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras con respecto al bautismo. Es en ella el único lugar en donde podemos encontrar la verdadera fuente de enseñanza, de conocimiento, para poner en práctica nuestras vidas con respecto a lo que es el bautismo. Encontramos varios ejemplos en las Escrituras sobre el bautismo. Por ejemplo, que Juan el Bautista enseñó sobre el bautismo, de que Jesús fue bautizado, que Jesús guió a las personas al bautismo. Además, Jesús enseñó sobre el bautismo. También Pedro nos enseña sobre el bautismo. También encontramos de que el bautismo es para todas las naciones. También podemos encontrar de que Pablo nos enseñó sobre el bautismo. De igual manera, en las Escrituras encontramos de que el bautismo es en el nombre de Cristo. Y aún más, podemos encontrar de que el bautismo es nacer del agua y del Espíritu. Por lo tanto, estos 9 ejemplos, que son algunos de muchos otros que hay, nos ayudan a comprender a través de la palabra de Dios cuál es la forma, la enseñanza y cómo debe ser aplicado el bautismo en cada uno de nosotros. Vamos al primer ejemplo que encontramos, Juan el Bautista. En el libro de Marcos, en el capítulo número 1, versículo 4 y 5, encontramos que Juan el Bautista está enseñando sobre el bautismo. Las Escrituras nos dicen, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí ya tenemos un primer ejemplo de que la enseñanza del bautismo era para el perdón de pecados. Juan el Bautista estaba realizando eso antes del comienzo del ministerio de Cristo Jesús. El siguiente ejemplo que encontramos es el del mismo Señor Jesús que fue bautizado. En los libros de Mateo capítulo número 3, versículo 13 al 17, y en paralelo usted también puede buscar en Marcos 1, 9 al 11 y en Lucas capítulo número 3, versículos 21 al 22, el momento en el cual Jesús también es bautizado y nos enseña con su propio ejemplo la necesidad y la importancia de ser bautizado. Fíjense lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo número 3, versículo 13 en adelante, y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía,
diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fíjense ustedes de que Jesús nos muestra con su ejemplo de la necesidad de cumplir con toda justicia, como dice en el versículo número 15. Así vemos cómo es necesario que si Cristo nos enseña con su propio ejemplo de que debemos ser bautizados, también lo debemos ser nosotros. Jesús mismo también se encargó de llevar adelante la predicación del bautismo y encontramos su ejemplo al respecto. En el libro de Juan, capítulo número 3, versículo número 22, nos dice, «Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba». Luego continúa en el capítulo número 4 diciendo, «Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea». En estos versículos encontramos de que Jesús no bautizaba él mismo a las personas, sino que eran sus discípulos los que realizaban este acto. Pero era Jesús el que estaba enseñando y mostrando y guiando a las personas al bautismo. Nuevamente encontramos el ejemplo del Señor Jesús enseñando sobre el bautismo en el libro de Mateo capítulo número 28, versículo número 19. Y dice así, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Acá encontramos el mandamiento directo del Señor Jesús, diciendo de que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo nos enseña que se convierten en discípulos? Dice la Escritura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acá encontramos a Pedro, que también enseñó sobre el bautismo. Pedro también nos da la enseñanza y podemos encontrarla en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, versículo número 38, y nos dice, «Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo». Acá Pedro nos está dando la enseñanza a los judíos en aquel día de Pentecostés y está indicando y diciendo de que cada uno de nosotros debe bautizarse. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. También encontramos en las Escrituras el ejemplo de que el bautismo es para todas las naciones. Cristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 28, versículo número 19. «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Acá no está excluyendo a nadie, sino que está indicando claramente a todas las naciones. Y esto también se refuerza al leer el libro de Marcos en el capítulo número 15, versículo 15 al 16, que nos dice, «Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Por lo tanto, a través de estos versículos vemos de que el bautismo no es excluyente para un grupo de personas y para otros no, sino que aquí dice que es a todo el mundo, a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por contramano tenemos de que el que no creyere será condenado. También encontramos en las Escrituras el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo también enseñó sobre el bautismo. Si vamos al libro de Hechos, en el capítulo número 22 y versículo número 16 nos dice, «Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados invocando su nombre. Acá vemos la enseñanza directa del apóstol Pablo mostrándonos que debemos bautizarnos para lavar nuestros pecados. ¿Haciendo qué además? Invocando el nombre del Señor Jesús. También encontramos la enseñanza de Pablo en Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 16, y nos dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Aquí Pablo está recordando de que había bautizado a los miembros de la familia de Estéfanas, que no recordaba en realidad si había bautizado a otros o no en aquel lugar, en la ciudad de Corinto. Pero lo más importante es que Pablo no solo enseñaba sobre el bautismo, él también lo hizo hacia otras personas. También encontramos el ejemplo en las Escrituras de que el bautismo es en el nombre de Cristo. Esto lo podemos ver claramente en el libro de Hechos, en el capítulo número 19, versículos 1 al 5, y nos dice así: aconteció que, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Como podemos ver acá, el ejemplo que nos muestra las Escrituras a través de la predicación que realizó Pablo es de que el bautismo debe ser en el nombre de Cristo. También encontramos el ejemplo del Señor Jesús cuando nos enseña de que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esto lo vamos a encontrar en la conversación que él tuvo con Nicodemo. En el libro de Juan, capítulo número 3, versículo 3 al 5, dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, acá el Señor Jesús nos está mostrando claramente de que es necesario nacer del agua y del Espíritu. De lo contrario, no se puede entrar en el reino de Dios. Es así como a través de estos 9 ejemplos hemos podido ver el objetivo y el fin que busca el bautismo en cada uno de nosotros. Y también a través de las Escrituras podemos encontrar ejemplos de personas que se bautizaron. En las Escrituras encontramos 5 relatos de bautismos. Estos son el día de Pentecostés, el bautismo de Saulo, o Pablo, como fue llamado posteriormente, el bautismo del etíope, tesorero de la reina, el bautismo del carcelero y el bautismo de Lidia. Vamos entonces a ver este primer ejemplo, el día de Pentecostés. Este relato lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, versículos 36 al 41. Y acá vamos a encontrar de que Pedro le está dando este discurso a los judíos, quienes habían crucificado al Señor Jesús, quienes habían sido responsables de la muerte de nuestro Señor. Y vamos a encontrar también en este relato que accedieron al bautismo cerca de 3,000 personas. Dice así el libro de Hechos, capítulo 2, versos 36 al 41. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El segundo ejemplo que vamos a ver es el del bautismo de Saulo. Recordemos que Saulo después cambia su nombre y es el apóstol Pablo. En Hechos, en el capítulo número 9, podemos encontrar este relato y dice: «Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al momento, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Vemos en este relato de que, aunque el Señor Jesús mismo se le apareció a Saulo, él también cumplió con el mandamiento de ser bautizado. El tercer ejemplo lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo número 8, en donde nos relata la historia del etíope que era funcionario de la reina Candace. Hechos capítulo 8, versículo 27 en adelante nos dice: «Entonces él, refiriéndose a Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: «¿Pero entiendes lo que lees?». Él le dijo: «¿Cómo podré si alguno no me enseñare?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondió, dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Acá tenemos el ejemplo de este eunuco, que después de haber escuchado el evangelio de parte de Felipe y de haber creído en su corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios, se bautizó. Descendieron ambos al agua y fue bautizado. El siguiente ejemplo, el número 4, lo encontramos en el libro de Hechos capítulo número 16 y relata el bautismo del carcelero. En Hechos capítulo número 16, versículo 27 en adelante, nos dice: «Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En este ejemplo podemos ver que tanto el carcelero como su familia escucharon la predicación de parte de Pablo y de Silas, y creyeron en el Señor Jesucristo. Comprendieron además de que necesitaban ser bautizados. Es por ello que inmediatamente, dice la Escritura, se bautizó tanto él como todos los que vivían en su casa. El quinto ejemplo es el bautismo de Lidia. Este relato lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo número 16, versículos 13 en adelante, y dice así: Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Acá podemos ver que una mujer también escuchó la predicación de parte de Pablo, abrió su corazón y comprendió que necesitaba bautizarse. No solamente ella, sino que también toda su familia. Es así como hemos podido ver estos 5 casos de conversiones bíblicas: el día de Pentecostés, Saulo o Pablo, el etíope, el carcelero y Lidia. En estas 5 conversiones bíblicas que encontramos, hay un punto que es un común denominador, y este es que todos comprendieron la necesidad de ser bautizados. Es así como cabe la pregunta para cada uno de nosotros: ¿por qué debo bautizarme? ¿Por qué tengo que hacerlo? Para responder esta pregunta vamos a poner un ejemplo. Cuando tenemos nuestras manos sucias, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, procedemos a lavar nuestras manos porque necesitan ser limpiadas. Lo mismo ocurre con nuestra alma. Nuestra alma también necesita ser limpiada por culpa de los pecados que hay en ella. En el libro de Santiago, en el capítulo número 4, versículo número 8, nos dice: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Podemos ver de que el llamado es a limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones. Claramente lo está diciendo el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo número 8. Y vamos a 1 de Juan, capítulo número 1, versículos 7 y 9, que nos dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan, que debemos efectivamente confesar nuestros pecados, y es la única forma en la cual el Señor podrá perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, al igual como el ejemplo anterior, en donde nuestras manos, cuando están sucias, necesitan ser limpiadas. De igual manera, nuestra alma, al estar en pecado, está sucia y necesita ser limpiada del pecado por medio del bautismo. Esta necesidad es individual y no se aplica como grupo familiar, como un conjunto de personas, sino que cada uno de nosotros tiene que responder por su propia alma, por sus propios pecados y limpiar su propia alma. Es algo individual. Ya nos lo enseñaba Dios a través del libro de Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 20, que dice así: El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por lo tanto, es algo individual.
en donde cada uno dará cuenta a Dios, ya sea por su justicia o su impiedad. Recordemos los casos de conversiones bíblicas que habíamos analizado hace un momento atrás. Todos y cada uno de ellos reconocieron que eran pecadores frente a Dios, y por lo tanto cada uno de ellos vio que tenía la necesidad de un Salvador, la necesidad de limpiar su alma, la necesidad de poder ser purificado de su pecado para que su alma quede limpia frente a Dios. Lo vimos en el caso de Pedro en el día de Pentecostés, lo vimos en el caso de Saulo, en el caso del etíope, en el caso del carcelero, y finalmente lo pudimos ver en el caso de Lidia. Cada uno de ellos, al escuchar el Evangelio y comprender de que estaban apartados de Dios, producto de que en su alma tenían la mancha y la suciedad del pecado, comprendieron que necesitaban lavarse a través de las aguas del bautismo. Por ejemplo, volviendo al caso del día de Pentecostés, los judíos, al recibir la predicación de Pedro y comprender de que habían crucificado al Cristo, al Salvador, ellos se preguntaron qué debían hacer. De hecho, en Hechos, capítulo número 2, versículo número 37, encontramos lo siguiente que nos dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos comprendieron de que habían cometido un mal frente a Dios, de que su alma estaba sucia y que necesitaban limpiarse de aquel pecado que tenía su alma manchada. Pedro les respondió en Hechos capítulo número 2, versículo 38, diciendo: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro les indicó claramente que para poder recibir el perdón a sus pecados, cada uno de ellos en forma individual debía arrepentirse y bautizarse, puesto que, como ya leímos anteriormente en Ezequiel, cada uno llevará su propio pecado y cada uno de nosotros debe dar cuenta frente a Dios. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo se preocupó en decirnos lo que debemos hacer cada uno de nosotros. En el libro de Mateo, en el capítulo número 28, versículo 18 al 20, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense acá que el Señor Jesús está enviando a sus discípulos a hacer algo que el mundo necesita. ¿Qué es lo que es? Dice: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además agrega: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. No solo basta con el bautismo, sino que también es necesario guardar todos los mandamientos que el Señor Jesús enseñó. Vemos también en el libro de Marcos, capítulo número 16, versículo 15 al 16, que nos dice: y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuevamente podemos ver de que el Señor Jesús nos está indicando la necesidad de creer y ser bautizado para poder ser salvo. De lo contrario, especifica en una forma muy clara de que el que no cree, por lo tanto no se va a bautizar, será condenado. Haciendo el nexo también con lo que ya habíamos estudiado de Ezequiel, que cada uno es responsable de su alma frente a Dios. Pero hay alguien que pagó el precio del pecado. Y ese fue Cristo. La muerte de Cristo es para nuestra salvación. Ese fue el objetivo por el cual Cristo murió en la cruz. Romanos capítulo número 5 y versículo número 8 nos dice: pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras,
Nosotros, estando apartados de la presencia de Dios por culpa de nuestro pecado, a pesar de ello, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, llevando nuestros pecados. Romanos capítulo 4, versículo número 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación. Cristo fue llevado por culpa de nuestras culpas. Él fue llevado para pagar por nuestras transgresiones. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 18, nos dice, porque Cristo también murió por los pecados de una sola vez, el justo por lo injusto, a fin de que Él nos lleve a Dios, habiendo sido colocado a muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí nuevamente nos indica y nos muestra de que Cristo murió una sola vez por los pecados de todo el mundo, siendo Él el justo, llevando el pecado de los injustos, que somos nosotros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de justificarnos a través del pago de nuestros pecados por medio de Cristo. Es por ello que cada uno de nosotros tiene que volver a hacerse la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer frente al sacrificio que Cristo hizo por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados? Hay un proceso para poder ser limpios, y ese proceso debe ser en forma individual, porque si no lo cumplimos y no limpiamos nuestra alma frente a Dios, estamos sin comunión con Dios. Y mientras eso exista, no estaremos libres de pecado, y al no estar libres de pecado no podemos tener comunión con nuestro Señor. Inicialmente estamos apartados de la presencia de Dios. Espiritualmente no estamos con Él. ¿Por qué? Porque llevamos pecado y el Señor Dios no puede tener comunión con el pecado. Pero al comenzar a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, empieza a crecer la fe en nosotros. Esa fe que empieza a entender de que hemos cometido actos que son en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que empezamos a arrepentirnos de haber obrado en contra de la voluntad de Dios. Y ese arrepentimiento nos va a llevar a declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Al declarar de que Jesús es el Hijo de Dios, estaremos dispuestos y listos para entrar a las aguas del bautismo para poder bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. En ese momento nuestra alma es limpia. En ese momento somos limpios y tenemos comunión con Dios. Por ello lo primero es oír. ¿Y qué es el oír? Veamos en Romanos capítulo número 10, versículo número 17 que nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única forma en que alguno de nosotros pueda tener fe en nuestro Señor Jesucristo es por oír la palabra de Dios. No hay otra forma. Antes de conocer al Señor estamos alejados de su presencia y sin esperanza y sin vida eterna. Por eso necesitamos oír de la palabra de Dios para que pueda existir esa fe y esperanza en las promesas del Señor Jesucristo. Volvamos al libro de Hechos en el capítulo número 2 y versículo número 37. Aquí los judíos, después de escuchar el discurso de Pedro en aquel día de Pentecostés, fíjense lo que nos dice la Escritura. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Por tanto, para ellos, si se dan cuenta, el oír la predicación de Pedro los llevó a la acción de comprender de que necesitaban limpiar su alma de aquel pecado que habían cometido. Pero también existe la contraparte de quienes, aunque escuchan la palabra de Dios, no tienen fe y no les aprovecha, lamentablemente. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo número 4, versículo número 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe es importante, porque sin fe no va a aprovechar de nada el escuchar la palabra de Dios. Por el contrario, al escuchar la palabra de Dios con fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder ser similar a aquellos judíos que en el día de Pentecostés se preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Después viene el creer.
el creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe nos va a llevar a creer en el Evangelio de Cristo, de que Jesús vino a la tierra, que murió como sacrificio por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para luego ascender a los cielos. En el libro de Hechos, en el capítulo número 16, versículo número 31, nos dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sin creer es imposible poder ser salvo. En el libro de Juan, capítulo número 3, versículo número 18, nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que creamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para no ser condenado. En el libro de Hechos, en el capítulo número 8, versículo 37, nos dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en eso es lo que hay que creer. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después de creer, debemos arrepentirnos de haber estado en contra de Dios. Debemos arrepentirnos de nuestra pasada forma de vivir, porque es necesario que comprendamos que estamos ajenos a las promesas de Dios por no haber obrado de acuerdo a lo que Dios nos ordena. En Hechos capítulo número 3, versículo número 19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense lo que nos está diciendo la Escritura acá, que debemos arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. De igual manera, en el libro de Mateo, capítulo número 4, versículo número 17, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es así como podemos ver de que es necesario que cada uno de nosotros se arrepienta de nuestra pasada manera de vivir. ¿Con qué objetivo? Para que nuestros pecados sean borrados, según nos dice en Hechos capítulo número 3, versículo número 19. Posteriormente es necesario que confesemos. Es necesario confesar con nuestra boca de que Cristo es el Señor, indicando que creemos en Jesús y su Evangelio. Romanos capítulo número 10, versículo número 10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros con nuestra propia boca confesemos que creemos en el Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 10, versículo número 32 nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo número 10, versículo 9 nos agrega que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense en este versículo que nos dice que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y además debemos creerlo en nuestro corazón. ¿Creer qué? Que Dios le levantó de los muertos. Una vez confesado el nombre de nuestro Señor, recién es el momento en el cual nos podemos bautizar. El bautismo es el último paso para llegar a Dios. El bautismo es el que nos lava de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y es el momento en el cual comenzamos una nueva vida en comunión con Dios. Nos dice en Hechos capítulo número 2, versículo número 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De esta manera podemos ver de que, habiéndose arrepentido, recién ellos fueron a bautizarse. Pedro les dijo: primero arrepiéntanse, posteriormente bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Leamos Romanos capítulo número 6, versículo número 4, que nos dice:
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 21 nos agrega: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así es como el bautizarse es la última etapa de este camino por medio del cual nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. De esta forma podemos completar el camino para llegar a recibir el perdón de nuestros pecados. Primero debemos oír, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego debemos creer. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Posteriormente debemos arrepentirnos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Luego tenemos que confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por último, bautizarnos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿qué es lo que representa el bautismo? ¿Qué es lo que está representando el acto de ser sumergidos en el agua? El bautismo representa nuestra sepultura a semejanza de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo número 6, versículo 3 al 5 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por lo tanto, al ser bautizados, somos sepultados juntamente con Cristo, a semejanza de su muerte a través del bautismo. ¿Para qué? Para que así como Cristo resucitó para gloria con el Padre, nosotros también podamos andar en una vida nueva sin pecado, una vida nueva en comunión con Dios. También después de ser bautizados, estamos revestidos de Cristo. Fíjese lo que nos dice el libro de Gálatas en el capítulo número 3, versículo número 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, después de haber sido bautizados, vamos a estar revestidos también de nuestro Señor. Después de ser bautizados, también estamos muertos al pecado. En Romanos, en el capítulo número 6, versículos 6 al 8, nos dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. En otras palabras, al ser bautizados, nuestro viejo hombre ha muerto. Nuestra voluntad de servir al pecado ha muerto. Y por lo tanto, al estar revestido de nuestro Señor Jesucristo, ya no tenemos más pecado en nosotros y no servimos a aquellas antiguas prácticas que eran pecado frente a Dios. Dice la Escritura, recalcando lo que leíamos en Romanos: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Recordemos lo que nos dice las Escrituras en el pasaje de Juan, capítulo número 3, versículos 16 al 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, podemos ver de que Dios envió a Cristo al mundo no para condenarlo, sino que para que el mundo sea salvo a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, como podemos ver en el versículo número 17. Y dice el versículo número 18, el que en Él cree no es condenado. Por lo tanto, si creemos en el Señor Jesucristo, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y procedemos a las aguas del bautismo, vamos a poder ser limpiados y vamos a poder morir y resucitar a semejanza de nuestro Señor. Y de esa manera se va a cumplir lo que dice el versículo número 16, que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer con el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra alma que necesita ser limpiada de nuestros pecados? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la necesidad de estar en comunión con Dios? ¿Qué haremos nosotros?